Se vienen retos muy importantes y tal vez, solo tal vez, con mucho respeto para otros diputados, para la otra generación, para la otra camada, tal vez las decisiones más importantes de este sexenio de la Cuarta Transformación, de este sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es, querido Vicente. Antes de entrar en estos retos importantes para consolidar los cimientos sobre los cuales se sostiene la Cuarta Transformación, permítanme que sea en este espacio donde les cuente rápidamente la experiencia que vivimos el día precisamente en cuando tomamos protesta. Déjenme nada más les explico rápido, porque nuestros espacios son espacios de representación y tendemos a escuchar y tendemos a hacer reuniones para saber qué es lo que necesitan los sectores de la población en esta bonita República Mexicana, pero a veces también nos falta informar qué es lo que sucede dentro del recinto legislativo. Nos toman protesta, Vicente, alzamos la mano, rendimos protesta y luego ponen el himno nacional en un recinto que ha sido ocupado por grandes legisladores, grandes legisladoras que han construido las instituciones mexicanas, que han ayudado a que México sea uno de los países más importantes del mundo, integrante del G20. Y entonces a mí se me empiezan a llenar los ojos de lágrimas en pleno himno nacional. Termina el himno nacional y me quedo yo pensando, querida audiencia, ¿cómo es posible que un diputado federal, después de haber sentido este acto republicano, patriótico, con la patria es primero, delante de ellos, con esta emoción en un espacio de un mosaico representativo, se atreva a robar, se atreva a mentir y se atreva a traicionar? Después de la emoción que se siente de estar allí, el compromiso tiene que ser siempre con la patria y siempre con la gente. Es muy emocionante y a mí me encantaría que las y los mexicanos tuviésemos eso dentro de nuestras historias por lo menos una vez. Decirte con lo que se viene dentro de las reformas legislativas prioritarias para la Cuarta Transformación son tres particularmente. La primera de ellas es, por supuesto, una reforma energética que le meta una palanca de freno a la privatización eterna, la noche larga y espesa neoliberal que tanto daño nos ha hecho como país, particularmente en el Sistema Nacional Eléctrico. Todas las familias mexicanas vivimos en estos días pues un incremento dentro de nuestras tarifas en la luz, y esto es porque la CFE cumple y cubre con muchos costos que le deberíamos estar cobrando a las empresas privadas. Entonces, en reforma energética, número uno. Número dos, y muy importante, sobre lo político electoral. Vimos estas elecciones pasadas cómo la organización, este instituto que se dedica precisamente a convocar las elecciones, a organizarlas, a cantar los resultados, a realizar los conteos, y no solo el Instituto Nacional Electoral, sino también, por supuesto, el ente que se dedica a dirimir los conflictos, a resolver las controversias electorales, por supuesto estoy hablando del tribunal, pues tienen que tener dentro de su esquema de actuación, de manera intachable, de manera intocable, dos principios, el de objetividad y el de neutralidad. Necesitamos un Instituto Nacional Electoral y un tribunal que aseguren la igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos. Ustedes fueron testigos, querida audiencia, de Sin Censura, de cómo particularmente el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral fue dura con el Movimiento Regeneración Nacional. Nos revocaron dos candidaturas
de dos gubernaturas muy importantes, estoy hablando del estado de Guerrero y del estado de Michoacán, por cosas minúsculas que meritaban sanciones pecuniarias, que meritaban multas, evidentemente, pero no el retiro de una candidatura. Pudimos ver cómo no se utilizó el mismo criterio, por ejemplo, en el estado de Nuevo León y en algunos otros estados donde sí se acreditó un rebase de campaña, se acreditaron muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque simplemente no eran candidatos y candidatas del Movimiento Regeneración Nacional de Morena. Y la última de las iniciativas importantes, prioritarias en este último trienio del sexenio Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con la seguridad pública de nuestro país. Recordarán ustedes cómo votaron en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y también en muchos congresos locales la creación de un nuevo cuerpo de seguridad. Estoy hablando de la Guardia Nacional, que en este momento tiene índices de credibilidad y de confianza bastante altos. Sin embargo, todavía no hemos logrado ver un cambio efectivo en los índices de violencia, particularmente en los delitos del fuero común, que deben ser perseguidos por las fiscalías de los estados y por las legislaciones locales. Y entonces surge la necesidad de hacer un cambio estructural de este cuerpo de seguridad pública. Entonces, energía para preservar la seguridad y la soberanía energética y así la nacional, la político-electoral para asegurar la democracia en México y que se respete la participación y la voluntad del pueblo de México, y por supuesto el tema de seguridad en un país que ha estado muy lastimado durante décadas. Recordarán ustedes que tuvimos un secretario de Seguridad Pública que se sentaba en la mesa con el narco a negociar sobornos y no paz. Entonces, en esas iniciativas estaremos acompañando, por supuesto, la buena Julieta, también, por supuesto, Omar, Manuel, ya no sé cómo prefiere él que le llamemos, pero ahí estaremos, ¿no? Y por supuesto, del lado de tantas víctimas, un día como este, en donde pues recordamos a las y los desaparecidos y sobre todo reconocemos la lucha de las madres y los padres y las familias buscadoras. En este país, buscar a un ser querido desaparecido no es nada fácil. Así es. Me va a regañar mi madre por lo que voy a hacer, pero ¿cuántos años tienes, Andrea? Tengo 24, Vicente, a mucha honra. 24 años. Omar, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 33. Julieta, discúlpame por preguntarlo, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? 26 años, 26 primaveras. 24, 33, 26. Un choque también generacional que se tiene que dar tarde o temprano en los espacios legislativos, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, con estos jóvenes que vienen empujando y que se encontrarán, chocarán de frente en algún momento, insisto, con los Cuadri, con los Santiago Krill, con los Moreira y con esta camada de políticos que no creo que tenga mucho que ver con la transformación que se requiere en México. Ese es mi punto de vista, pero para seguir platicando en esta mesa con Manuel, con Julieta y con Andrea, les voy a comentar algo que ya adelantaba aquí en Sin Censura mientras leía las notas más importantes. Nacho Mier le va a dar un balance al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que no descarta una alianza con el PRI. Reiteró que la prioridad para su bancada es la aprobación del presupuesto, las iniciativas de reforma constitucional de la industria eléctrica, la Guardia Nacional y la reforma político-electoral. También sacar los dictámenes de la ley secundaria para la revocación de mandato. Dado que no se cuenta con la mayoría calificada para sacar las reformas constitucionales, no descartó el coordinador de la bancada de los diputados de Morena en la Cámara Baja sumar al PRI, partido que el primer mandatario propuso cuando recién pasó la elección. Y cito: vamos a los consensos para lograr tener los votos necesarios y sacar adelante las reformas constitucionales todas,
con aquellos que quieran la transformación de México. El PT es un aliado nuestro. Hablaremos con los otros partidos que, conforme a su declaración de principios, su programa de acción, el PRI es un partido de la socialdemocracia y se acerca mucho. Entendiendo a tanto malandro que hemos exhibido del PRI y entendiendo pues a impresentables como Ochoa Reza, como el propio Moreira, que va a ser el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, esta posibilidad de alianza, Julieta? ¿Se escucha? Ahí te escucho. Perfecto. Bueno, en primer lugar, hacer un antecedente, decir, Morena y los partidos de la Cuarta Transformación en sí mismos nunca han tenido una mayoría constitucional. Por lo tanto, están obligados y estamos obligados a que se presenten los proyectos, a los compromisos que Morena hizo, en primer lugar, con el pueblo de México y con el compromiso que busca la causa, la Cuarta Transformación, y fortalecerla, lograrla y profundizarla necesariamente requiere que para casos concretos y para reformas específicas, que seguramente lo serán, estas que bien ilustró mi compañera Andrea, será necesario contar con votos de la oposición. Recordar también que la legislatura anterior, en esta que está ya concluyendo, para lograr este efecto, pues se sumaron a ciertas iniciativas algunos legisladores y legisladoras para que pudieran ser una realidad, como lo requiere así el número de votos para reformas constitucionales. En este sentido, pues cualquier legislador o legisladora que esté a favor y que esté dispuesto a colaborar en algunas reformas para que la transformación de México sea posible, será bienvenido y bienvenida, porque el principal objetivo de esta legislatura es el beneficio del pueblo de México. Nada más déjame preguntarte nuevamente, Julieta, ¿qué piensas de la posibilidad de una alianza con el PRI? Una alianza con el PRI no es el objetivo que se está planteando de forma genérica, sino es la alianza de las y los legisladores para que se puedan hacer la aprobación de ciertas reformas en específico, ya sea con cualquier partido que así quisiera colaborar con nosotros en la aprobación de estas reformas, pues será bienvenido para este proyecto de nación. No es en sí una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, sino con las y los legisladores que quieran sumarse a que las reformas que buscan y que van a consolidar la transformación de México, pues vuelvan a ser una realidad. ¿Tú cómo ves esta posibilidad, Manuel? Pues es que el tema es que una cosa es la política afuera, cuando eres partido político, luchas por los cargos de responsabilidad en el gobierno, en el legislativo, y otra cosa es ya cuando estás dentro, tomas protesta y representas a la nación en su conjunto, ¿no? No eres un legislador para solamente tu distrito o tu circunscripción. Ahora representas los intereses del pueblo en su conjunto, de la nación, del Estado mexicano. Eso hay que entenderlo también. Incluso hay que ir a experiencias. Yo siempre voy a hablar desde el movimiento social. Incluso en el movimiento social se tenían que hacer concesiones, negociaciones entre una posición y otra. Incluso en Ayotzinapa habíamos posiciones distintas y en las asambleas era como con base a los argumentos, las propuestas, el planteamiento es cómo se iba convenciendo o sí, se iba integrando o nos íbamos integrando también a las posiciones de otros compañeros y otras compañeras. En el Congreso pasa lo mismo. Hay reformas, iniciativas de ley, etcétera, que más allá de fomentar un programa partidista, fomentan un programa de nación, un proyecto de nación, que en cierto sentido puede o no beneficiar a todos los actores políticos, pero de que representan al pueblo y tenemos que fomentarlo, eso muchos legisladores o legisladoras llegan a entenderlo. Es por eso que, bueno, yo no generalizaría que el PRI como tal o como un partido político, sino la bancada del PRI en el Congreso de la Unión o otras fracciones parlamentarias pudieran apoyar, ¿no? Eso lo hemos visto
todo el tiempo, a menos que no lo hagan. Y no se va a hacer en el mismo espíritu que Anaya o que otras personas en el pasado hacían sus chanchullos ahí, ¿no? O sea, esto está, esperemos que sea de cara a la nación como debe ser, estrictamente pues en el diálogo, en el debate, sí, tal cual, ¿no? Pero que no se haga nada de escondidas. Yo solo a eso sí me opondría de este tipo de alianzas. Andrea Chávez, escucho tu